semana y con la tendencia clarísimamente marcada. Nos hemos vuelto a encaminar en una dinámica bajista. Para el que no conoce el canal, este es el análisis diario en el que vemos las mejores oportunidades tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional, los niveles importantes y los posibles escenarios para operar. La idea es que veas que el trading, cuando tienes un plan, es mucho más fácil de lo que parece, centrándonos solo en lo importante: niveles, escenarios y posibles riesgos. Hoy es día sábado, no hay nada en el calendario económico, por lo tanto pasamos directamente a ver cómo se encuentra, en qué punto se encuentra Bitcoin actualmente. Vamos a ver en la gráfica cómo la tendencia se ha quedado marcada clarísimamente, una tendencia bajista. Vemos que hemos roto esa estructura de mínimos menos mínimos, como comentábamos en las jornadas anteriores, y hemos pasado a hacer mínimos más mínimos. Vamos a ver en qué punto. Bajo mi punto de vista estamos en una dinámica muy parecida a la que nos encontrábamos a mediados de febrero, donde habíamos tocado los $72.000, después habíamos bajado a la zona 65.000 y nos vamos a encontrar jugando con esas zonas de soporte que vemos marcados en la gráfica, haciendo diferentes repuntes pero sin confirmar tendencias alcistas, por lo tanto cada vez cayendo un poquito más. Es así en lo que yo voy a basar mi estructura operacional, por lo menos de momento, para la próxima semana y también para este fin de semana, buscando las zonas de soportes interesantes y, si volvemos a zonas de resistencia, cambiando la dirección para entrar en short, prácticamente teniendo muy fijo marcado el rumbo de mis operaciones, ya que estamos en una dinámica en la cual no hemos salido desde hace 2 meses y por lo tanto, mientras sigamos dentro de unos rangos que son extremadamente efectivos operar en esos soportes de resistencias, yo no me voy a salir de esa estructura operacional. Si nos vamos a temporalidad de 1 hora, vamos a poder ver con un poquito más de claridad cómo hemos entrado ya de lleno en esa zona de soporte donde podríamos empezar a estructurar operaciones en long. En mi caso personal voy a esperar un poquito más, me voy a sentir más cómodo contra más cerca estemos de llegar a los $65.000 y es ahí donde voy a empezar a estructurar mis operaciones en long. Si nos vamos a Trading Different, donde podemos ver las zonas de liquidaciones que se van formando, como ya las que hemos liquidado, nos encontramos con que en la semana anterior hemos liquidado una gran zona de liquidaciones entre la zona 68 y los $66.000. Vamos a ver si empezamos a quemar también esta zona liquidatoria hasta los $64.000. Muy atentos, porque si empezamos a minar con contundencia ese bloque, podríamos ir hasta la parte baja para luego, posteriormente, a lo largo de la semana, poder ir a buscar las zonas de liquidaciones más altas, zona de 72.000, pero que yo no esperaría hasta mitad de semana o así que fuésemos hacia ese punto. En el caso de Ethereum todavía no tenemos marcado ese rumbo tan claro en la gráfica. Vamos a poder ver cómo en su apartado de liquidaciones hemos limpiado grandísimas liquidaciones, una acumulación muy grande que teníamos en la zona de los $2.000 en el precio de Ethereum. Lo hemos quemado por completo hasta llegar a una parte de liquidaciones mucho más discretas. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, porque en el caso de Ethereum tenemos liquidaciones por debajo de los 1.900, una zona que considero que está un poquito delicada, irla a buscar por lo menos en temporalidad corta, es decir, en el próximo día, unos próximos 2 días, y luego tenemos la zona de los 2.200 para arriba, donde también tenemos algunas liquidaciones más contundentes acumuladas en la zona, pero para eso primero creo que tenemos que caer un poquito más para poder estructurar operaciones para buscar esos longs. Ya saben que yo, mientras nos encontremos en tierra de nadie, que es el punto actual en el que está Ethereum, no voy a estructurar operaciones, prefiero esperar confirmación cuando lleguemos a la zona de los 1.950 o posteriormente que nos vayamos por encima de los 2.100, donde también podemos empezar a estructurar operaciones en short. El caso de Solana muy parecido, no está en punto de entrada, por lo menos para mi gusto. Sí que tenemos a XRP cerca de esa zona, de hecho yo le he aprovechado en el día de ayer una ligera operación donde le he sacado un 20% de profit en la zona de los 1.32 bajos, le estructuré esa operación en long y hemos salido en la zona de los 1.34 altos, llevamos un apalancamiento por 16, por lo tanto nos ha permitido que con un movimiento pequeño pudiésemos sacar alrededor de un 20% de profit, lo que ya es una ganancia, pues bueno, aceptable, siendo como está el mercado en estos últimos días. Litecoin le pasa exactamente lo mismo que le pasa a Solana y Ethereum, sin puntos de entrada claros. Vamos a ver como, por ejemplo, ADA también ha perdido zonas de soportes. Le ocurre lo mismo a Polkadot, que sí que está pudiendo llegar a esta zona de soportes que vemos en la gráfica. La vamos a identificar de manera bien rápida, donde tenemos esta zona de aquí, donde podríamos empezar a estructurar operaciones en long si el precio cayese un poquito más. Aquí no me sentiría cómodo, necesitaría que cayese a la zona de los 1.25, que es una distancia a la que todavía le queda un buen cacho, es decir, todavía tenemos que caer. Si vamos a tirar la herramienta de la gráfica, vemos que tenemos que caer todavía un 4% en el precio de Polkadot, y ahí sí que también me sentiría especialmente cómodo si empezamos a estructurar operaciones en long. En ENA hemos perdido todos los niveles que te puedas imaginar, no estamos en puntos de entrada absolutamente para nada
dentro de este activo. Y en el caso de TRX sí que podría esperar que si el mercado sigue corrigiendo o un poquito está en calma, podríamos empezar a estructurar alguna operación en short, ya que él no ha tenido la corrección que todo el mercado ha tenido en las últimas semanas. Por ejemplo, el caso de Dash también es muy claro, vamos a poder ver cómo casi estamos llegando a esas zonas de soporte donde también podríamos empezar a estructurar algunas operaciones en long. Mi recomendación es que en activos como Dash, que ya estamos hablando del top 80 para abajo, estructuréis operaciones con mucha más calma, con apalancamientos un poquito más bajos y sobre todo con algunas recompras guardadas para poder reestructurar la operación en caso de que el precio siga corrigiendo, porque todavía le queda para poder entrar en esa zona. Yo me sentiría cómodo cuando llegásemos a la zona de los 30,5 más o menos para poder entrar en esas operaciones en long. Vamos a ver, por ejemplo, como River también en tierra de nadie no ha llegado a tocar este soporte que teníamos en la gráfica por debajo de los $11,5 y ya ha empezado a estructurar un poco su movimiento alcista después de la gran corrección que ha tenido en el mercado. Bajo mi punto de vista, inoperable en estos momentos, impredecible todo lo que pueda hacer River. El mismo caso de Memecore, que después de este subido nosotros aprovechamos esta operación en short que teníamos hace un par de días atrás o 3 y le sacamos un rendimiento bastante alto, creo que recordar en torno a un 70% de profit, pero luego ha conseguido recuperarse. Ojito, porque Memecore está tirando bastante fuerte y también está en un punto donde puede pasar cualquier cosa, se puede disparar al alza o se puede caer de manera grotesca y volver a perder o llegar a la zona del $50, lo que te haría prácticamente perder cualquier operación que te puedas estructurar dentro de este activo. Si nos vamos a ver ganadores, perdedores el día, nos vemos que la capitalización de mercado ha perdido los 2.3, estamos perdiendo hoy 0,62% de market cap. El médico dice que se mantiene en la zona de miedo sin llegar a miedo extremo, pero por muy poquito, nos encontramos en 23 y el average del cripto RSI lo tenemos ahora mismo en 38, casi entrando en la zona de sobreventa, pero muy discreto por el momento. Todavía no, aunque vemos que nos pone sobreventa, ya sabemos que esto empieza a ser efectivo por debajo de 30 y sobre todo por debajo de 20, es allí donde sí la mayoría de criptomonedas que estén por debajo de 20 normalmente tiene una recuperación considerable. Vamos a ver los ganadores del día. En este caso tenemos a Siren, que de vuelta vuelve a sorprender al mercado, 97%. Es un activo que está completamente inoperable. Vamos a verlo de forma rápida, donde vamos a ver todos esos movimientos que ha tenido en la gráfica, como digo, impredecibles, ¿no? Vemos como primero se dispara, se hunde, se vuelve a disparar, se vuelve a hundir y ahora se vuelve a disparar. Bajo mi punto de vista, al igual que River, no está el momento de operar. Al igual que Memecore, no está el momento de operar. ¿Por qué? Porque ¿quién cojones puede leer esta maldita gráfica? Si es un sub y baja constante, parece una montaña rusa. Vamos a ver como el siguiente ganador del día tenemos a Night, que está subiendo prácticamente un 10%, un poquito más, y luego tenemos a Chilit, que está a punto de llegar a la zona del 7% de ganancia. Aunque vemos que Siren tiene un 82% de subida semanal, en un rato se pega una corrección y lo tenemos en 30% de pérdida semanal. Es algo que está completamente fuera de mi órbita ahora mismo, simplemente lo vigilo desde la barrera para poder ver un poquito cómo se desarrollan esos movimientos y poder captar algo más adelante, cuando el precio se haya tranquilizado y ver qué zonas ha tenido de soportes fuertes, qué zonas ha tenido de resistencia fuerte y ahí ya tener un poquito más de idea de cómo operar este activo, que al final es un activo que entra en el top 100, se va al puesto 200, entra en el puesto 80, se va al 250, por lo tanto con unos movimientos demasiado amplios para mi gusto. Vamos a ver como perdedor del día tenemos a Kite, tenemos a AVE y tenemos a DCR. Kite, la más destacada del top 100, está cayendo más de un 13%, a AVE un 5% y Decred, que está perdiendo un 3,70% en el día de hoy. Si nos vamos al apartado de liquidaciones, nos damos cuenta de que entramos en fin de semana porque no tenemos ni 200 millones de liquidaciones en las últimas 24 horas. De hecho, en la última hora, por ejemplo, han sido 2 millones. Eso nos haría extrapolar un cálculo de 48 millones de liquidaciones en las últimas 24 horas, lo que es prácticamente nada. El activo más destacado del día, Bitcoin, seguido de Ethereum, luego por el S&P500, que ya es pan de cada día que esté en el top 5 de liquidaciones de la jornada. Luego tenemos a Wave como uno de esos activos que no le corresponde estar dentro de esta lista de grandes liquidaciones de la jornada, y por ejemplo tenemos a Google como uno de los destacados que entra de forma clara. Vamos a ver cómo todas las acciones tokenizadas poco a poco van destronando a algunos de los activos que no tienen tanto market cap en el mercado. Vamos a ver también la máxima liquidación, ya no ha ocurrido en un par de Bitcoin o Ethereum, esto es una de las novedades porque normalmente hasta ahora ha sido así, ya ha sido en el par del S&P500, las acciones tokenizadas del S&P500 en Hyperliquid por un valor de 6,33 millones liquidados a un solo trader en un solo
trade. Así que el plan para hoy es el siguiente, voy a quedar expectante de que Bitcoin entre con más fuerza en esa zona de soporte que me parece interesante. Si XRP vuelve a caer a la zona de los 1.32 o 1.31 altos, también le empezaré a estructurar operaciones en long. Me ocurre lo mismo con Ethereum, pero necesito que corrija un poco más a los 1950. Por lo tanto, como comentaba, lo que vamos a esperar hoy es estructurar operaciones en long cuando lleguen a esas zonas de soporte. Por lo menos eso es lo que voy a hacer yo. Y ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, tanto los vídeos informativos de la mañana como los directos todos los días a las 11 de la noche, no te olvides de dejar un like, un comentario o la suscripción para no perderte ninguno de ellos.